La pregunta que estos días todo el mundo se hace es cómo les irá en su nueva aventura a James Rodríguez y a Sergio Ramos. La respuesta es que lo más probable es que les vaya como a cualquiera de estos. En 1986, Oscar Ruggeri fue campeón de la Copa Libertadores con River Plate y de la Copa Mundial con Argentina. En 1989 ganó el premio al mejor jugador extranjero de la Liga Española con el Logroñés. En 1990 jugó la final de la Copa del Mundo y ganó la Liga con el Real Madrid. Al año siguiente, Ruggeri ganó la Copa América en condición de capitán, como cada vez que Maradona estaba sancionado por doping. En 1991 el Cabezón ganó el premio a Mejor Jugador Sudamericano del Año y en 1992 fue el fichaje estrella de la América. El histórico defensor argentino tenía 30 años y duró una sola temporada en México en la que pasó sin pena ni gloria. El América llegó hasta semifinales y perdió con un arbitraje por el que 33 años después Ruggeri sigue llorando. Por primera vez en la historia, en el campeonato mexicano, trajeron un árbitro del extranjero para dirigirnos a nosotros. 3 goles nos anuló, 3 goles. Pobre. Para que no estemos en la final con vos, dale. Qué lindo. Por favor. Por favor. Gregor Zlato fue el campeón de goleo de la Copa del Mundo de Alemania 74, jugando para la selección polaca con la que quedó en tercer lugar tras imponerse a Brasil en aquel mundial. 8 años después, Zlato y Polonia volvieron a terminar terceros, ahora imponiéndose a Francia en la Copa del Mundo de España 82. Y fue en aquel 1982 cuando el Atlante fichó a la superleyenda polaca. La gente de 31 años parecía de 62 en aquella época, pero Zlato era un jovenzuelo de apenas 31 cuando recaló en México. Jugó 54 partidos y solamente pudo firmar un total de 16 goles en sus 2 desilusionantes temporadas en el fútbol mexicano. Dani Alves lo ganó todo de todo en su carrera. Digo, todo menos la Copa del Mundo y la Liga MX. El brasileño, máximo ganador de títulos en la historia del fútbol hasta que lo rebasó Lionel Messi, llegó a Pumas en 2022. Tenía ya 39 años. No se movía mucho, de hecho no se movía nada, pero tuvo sus esporádicos destellos. Alves jugó 6 meses en Pumas, lo arrestaron en España y ya no volvió. Su balance en México fue de 13 partidos, 5 pases a gol y 0 goles. Pumas fue el único equipo de su carrera en donde no metió gol. Antonio Valencia es una de las pocas leyendas modernas del Manchester United, club en el que ganó 2 veces la Premier League y un total de 11 trofeos, y en el que fue condecorado en 2 temporadas como mejor futbolista del equipo. El lateral derecho ecuatoriano tenía 35 años cuando en el mercado invernal de 2021 llegó en silencio, casi a escondidas, a un club humilde y diminuto como el Querétaro. Y así, con el mismo exceso de discreción, se fue tras apenas 4 meses en que Valencia contribuyó con un gol y una asistencia a la causa de su más que modesto equipo. A lo largo de su carrera, Santiago Solari jugó en 7 clubes, 6 de ellos grandes o gigantes: River Plate, Atlético de Madrid, Real Madrid, Inter de Milán, San Lorenzo y Peñarol. A los 32 años, sin embargo, ensució su currículum yéndose a jugar al Atlante, un club que, eso sí, ofrecía lo que ninguno: vivir de vacaciones muy bien pagadas en Cancún. El mediocampista argentino duró una sola temporada como la inmensa mayoría de los integrantes de este video. Jugó 33 partidos y metió 5 goles. Roque Santa Cruz jugó 8 años en el Bayern Múnich. En el rol de delantero suplente celebró 5 Bundesligas, 4 títulos de Copa y una Champions League. El paraguayo tuvo sus mejores temporadas en el Blackburn Rovers y jugaba Champions League en el Málaga cuando a los 34 años
Cruz Azul lo convirtió en el futbolista mejor pagado de la Liga MX en 2015, por encima de Ronaldinho. Santa Cruz jugó 10 partidos, metió 4 goles y regresó al Málaga a los 7 meses. El rumano Ilie Dumitrescu es una excepción porque no fracasó en un equipo mexicano, sino en 2. El extremo había figurado en los mundiales de Italia 90 y sobre todo Estados Unidos 94, con esa actuación consagratoria en que eliminó a Argentina con 2 golazos y una asistencia. Solamente tenía 27 años en 1996 cuando lo fichó el América. Le fue horrible, lo mandaron al Atlante y ahí lo hizo un poquitín mejor, pero un desastre igual. Entre ambos equipos, Dumitrescu jugó 40 partidos y metió 4 goles. Pep Guardiola fue un mítico capitán del Barcelona, en donde ganó la Champions League y toda la cosa. Luego, no pudo establecerse en el fútbol italiano y se fue a retirar a Qatar. O eso es lo que pensábamos. Guardiola tenía planeado colgar ya las botas para convertirse en director deportivo del Barça, pero su candidato a la presidencia perdió las elecciones contra el joven y esbelto Joan Laporta, y Pep decidió prolongar un poco más su carrera. Solamente tenía 34 años y acudió al llamado de su maestro y amigo Juan Malillo, quien dirigía al recién ascendido Dorados de Sinaloa en la Liga MX. La misión era salvar al equipo del descenso, cuando en México todavía existía eso. Y prueba no superada. Pep solo jugó 10 partidos y metió un gol. Dorados descendió. Era 2006. 2 años después fue presentado como entrenador del Barça. Dirceu Guimaraes era un figurón de la selección brasileña en las Copas Mundiales de Alemania 74 y de Argentina 78. En esta última ganó el Balón de Bronce, votado tercer mejor jugador del Mundial, solo por detrás de Mario Kempes y Paolo Rossi. Fue entonces cuando, al término de Argentina 78, quién sabe cómo lo fichó el América. Dirceu tenía 26 años, estaba en su mero prime, pero no funcionó. Yo les doy balones y ellos me regresan sandías, fue su mítica frase. Dirceu jugó 45 partidos con el América, metió 2 goles en su único año en el nido y se fue a triunfar al Atlético de Madrid. Florian Thauvin llegó a Tigres procedente de Olympique Marseille 6 años después que André Gignac. Tenía 28 años, o sea, era un poquito más joven que su paisano cuando llegó al mismo equipo, con menos galones que el campeón del mundo Thauvin. El francés no pudo afianzarse ni siquiera como titular en el equipo, y eso que a él le tuvieron más paciencia que a la inmensa mayoría de integrantes de este video. Thauvin aguantó, o lo aguantaron, 1 año y medio en el que registró 37 partidos, 8 goles y 5 asistencias. Cuando el delantero francés André Gignac llegó a Tigres en 2015, tenía menos cartel que Florian Thauvin en 2021 y que Jérémy Ménez cuando llegó al América en 2018, pues mientras Gignac nunca jugó fuera de la liga francesa antes de Tigres, Ménez ya había figurado en la Roma y sobre todo en el Milan. Un Milan patético de media tabla, pero en el que Ménez era goleador y figura. La diferencia es que Gignac llegó a México joven y en plenitud, mientras Ménez ya había pasado por el reciclaje de la liga turca. La cosa en México no empezó bien. Luego, Ménez se rompió los ligamentos cruzados y ya no paró de lesionarse. 18 partidos, 5 goles, su saldo en la Liga MX. Hazte miembro o por lo menos suscríbete al canal. El búlgaro Emil Kostadinov fue figurón del Porto y de esa selección que llegó a semifinales en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, lo que lo llevó a figurar en el Bayern Múnich, donde Kostadinov ganó la Europa League en 1996. Tenía 30 años cuando recaló en Tigres, solamente 1 año después. Duró 9 partidos, metió 2 goles. Otro que tampoco supo ni quiso adaptarse al fútbol mexicano.
En menos de 5 años, Faustino Asprilla pasó de tener a gente como Paolo Maldini rendido a sus pies a no poder quitarse de encima ni siquiera al Cheto Leaño, de codearse con Eric Cantona a encarar al Chema Higareda, de anotarle golazos al Barça en la Champions League a no poder controlar un maldito balón en la Liga MX. Así es la vida, hermanos. Un día cantas y saltas con Ricardo Arjona y al otro acabas jugando en el Atlante. Mala idea. Asprilla solamente tenía 31 años y llegó al peor equipo posible, con el peor entrenador posible para un jugador ya de por sí indisciplinado como él. Asprilla jugó 12 partidos en México y metió 3 miserables goles. Peor aún lo hizo Bebeto en Toros Neza. El campeón del mundo, recordado más por su celebración en Estados Unidos 94 que por cualquier otra cosa, volvió a jugar la final de la Copa del Mundo en Francia 98 y un año después agarró el tobogán que lo descendió directo a uno de los agujeros predilectos del fútbol mexicano. En Toros Neza, el delantero de 35 años jugó 8 partidos y metió 2 goles. Como a casi todos los demás fichajes bomba, no lo aguantaron ni siquiera 6 meses. En 1997 llegaron a Veracruz José Mari Vaquero y René Higuita. El colombiano es el único portero mundialmente famoso que ha venido al fútbol mexicano. Jugó 30 partidos en su único año. Metió 2 penales, pero nada de paradas para el recuerdo. Lo peor es que Higuita tenía 31 años y ya se sentía muy maduro, de modo que el colombiano no dejó ni siquiera una de sus locuras para el recuerdo. En sus temporadas de novato, José Mari Vaquero ganó 2 ligas y una Copa del Rey con la mejor Real Sociedad de la historia. De ahí se fue al Barcelona, que con Vaquero en el medio campo también acabó siendo el mejor Barça de todos los tiempos, hasta aquellos tiempos. Vaquero ganó la Champions League, una Copa del Rey más y 4 ligas consecutivas con el Barça. Era el capitán del equipo cuando a los 33 años se marchó al Veracruz. ¡Miren lo contento que estaba! Vaquero se arrastró 17 partidos por las canchas mexicanas y marcó 3 goles. Fue casi tan irrelevante como Ben Schuster. En 1980, 1981 y 1985, Ben Schuster quedó entre los 3 más votados al Balón de Oro. Así de bueno era el mediocampista alemán. Pero a México llegó muchísimo tiempo y kilogramos después. Corría el año 1996. Schuster tenía 36 y estaba fuera de forma, especialmente para jugar a la altura de la Ciudad de México a mediodía. Jugó 9 partidos, tiró una vez al travesaño y rompió su contrato, esto es real, porque necesitaba ortodoncia y no confiaba en los dentistas mexicanos. Al final, no importa qué tan mal le vaya a James Rodríguez en el León o a Sergio Ramos en el Monterrey, algo es seguro: peor que Dialmiña en el América no lo van a hacer. Dialmiña, gran figura del Deportivo La Coruña, campeón de España en el año 2000 y 14 veces seleccionado brasileño, llegó al fútbol mexicano en 2004. Bueno, llegar, no llegó nunca. El mediocampista brasileño de 33 años jugó 5 partidos y metió 1 gol en la Liga MX y a los 2 meses rescindieron su contrato. En la historia del fútbol, solamente 2 ganadores del Balón de Oro jugaron alguna vez en la Liga MX. Uno de ellos, Eusebio. La Pantera Negra, aparte de ganar 2 Champions Leagues, fue 2 veces Bota de Oro como máximo goleador de Europa. La última en 1973. Esto es, solo 2 años antes de ser fichado por el Monterrey a los 33 años. Sin embargo, su paso por México fue súper decepcionante. 10 partidos, 1 gol y, lo peor de todo, apenas una miserable foto como evidencia histórica de su aventura. El mejor futbolista en la historia de Estados Unidos se retiró por
primera vez en 2014. En 2016 volvió, pero apenas duró 6 partidos y se retiró de nuevo. 2 años después, Landon Donovan reapareció en el lugar y momento menos esperados, México, año 2018. Fue un fichaje sin más objetivo que generar morbo y reacción en redes sociales, porque no había manera de que Donovan triunfara en el León tras prácticamente 4 años sin jugar al fútbol. Y para sorpresa de nadie, el norteamericano jugó 6 partidos, solamente 1 de titular, y no hizo nada de nada antes de retirarse, ahora sí, para siempre. Ahora la otra parte de la moneda, porque quién quita y a James y a Sergio Ramos les va tan bien como alguno de estos. Las 10 leyendas que sí triunfaron en la Liga MX. Didi, 2 veces campeón del mundo, mejor futbolista del Mundial Suecia 58 y compañero de Puskás y Di Stéfano en el Real Madrid, es, junto a Eusebio, el futbolista más grande de la historia que jugó en el fútbol mexicano. Didi estuvo la temporada 1965-66 con el Veracruz y dicen los libros que jugó bien, aunque su equipo fue de los peores. Miodrag Belodedici ganó 2 Champions Leagues, con Steaua Bucarest y con Estrella Roja de Belgrado. El rumano, uno de los mejores defensas centrales de su época, jugó 2 temporadas a buen nivel en el Atlante. Han pasado ya 10 años y todavía cuesta asimilarlo. Ronaldinho jugó en México y de alguna manera llevó hasta la final por única vez en su historia al Querétaro. Muchísimos afamados futbolistas españoles han llegado al fútbol mexicano en tiempos modernos, pero ninguno tan legendario como Emilio Butragueño, quien además dejó en el Celaya subcampeón de 1996 más huella que cualquier otro, incluido su compañero Michel, que lo alcanzó un año después y no lo hizo tan mal. En sus primeros 30 minutos como americanista, Iván Zamorano hizo 3 goles. Al final de esa, su primera temporada en México, el chileno acabó con la terrible sequía de 18 torneos sin título del América. François Oman Villic ya era una leyenda de los mundiales tras anotar para Camerún en Italia 90 y en Estados Unidos 94, cuando justo en 1994 llegó al América. Ahí jugó 3 temporadas, la primera de ellas legendaria. Claudio El Piojo López fue la figura del América campeón en 2005, uno de los equipos más brillantes en la historia del fútbol mexicano. Rubén El Ratón Ayala, figura de la selección argentina en el Mundial de Alemania 74 y leyenda del Atlético de Madrid, jugó 5 años en México y metió 45 goles en el Jalisco primero y en el Atlante después. Ganador del Mundial de Suecia 1958 y Chile 1962, en el que aparte fue campeón goleador. 2 años después, en 1964, Babá se convirtió en el primer fichaje bomba en la historia del América. Con el brasileño, el hoy equipo más ganador de México, consiguió su primer título de liga. En 1938, Isidro Lángara, delantero del Oviedo y 3 veces ganador del Pichichi, huyó de la Guerra Civil Española y llegó al fútbol mexicano en el mejor momento de su carrera. Tenía 26 años. Lángara fue el primer campeón goleador del fútbol profesional en México. Jugó para el Real España y firmó la brutalidad de 120 goles en 89 partidos. Solamente André Gignac, 77 años después, tuvo un éxito tan contundente. Ahora los invito a disfrutar el lado B de este video. La otra cara de la moneda, la de los mexicanos leyenda que fracasaron en el fútbol europeo. El link está aquí abajo en la descripción. Visiten el video y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega. Si bien, a ver, al final le atiné que iban a estar entre el 9 y el 24, ¿no? Pero claramente estuvieron mucho más cerca del 9